Bueno amigos, en esta segunda parte del proyecto lo que vamos a hacer es que pues en el video anterior teníamos nuestro servicio de generador de datos falsos, Faker, construido en Flask. Ya teníamos una función que retornaba una lista de diccionarios con 13 diccionarios, donde cada diccionario tenía 6 llaves que corresponden a las características de esta información falsa. Teníamos coordenadas geográficas, dirección, número de teléfono, si no estoy mal, no recuerdo, pero eran 6 características. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar este servicio Faker en un contenedor usando Docker, y aparte de eso vamos a crear otro contenedor que va a alojar la base de datos en la que vamos a guardar nuestra información, y esa base de datos va a ser Postgres. Entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es que, estando parado en la carpeta del proyecto, nos vamos a ir a la carpeta de Faker, y en la carpeta de Faker lo que tenemos que hacer es, pues como ya tenemos unas dependencias instaladas en Python, para poder hacer un contenedor con Python y que ejecute esto de forma automática y contenerizar nuestra aplicación. Recuerden que Docker lo que hace es encapsular nuestra aplicación y todas sus dependencias para que fácilmente nosotros podamos transferir esta aplicación hacia otra persona. Entonces ya nos quitamos el problema de que es que en mi computador instala pero en otro servidor no, o en otra máquina no. Pues esto lo arregla Docker, es un espacio aislado, no es una máquina virtual. Es un tema complicado, bueno, es complicado, pero tiene una filosofía, y al fin y al cabo lo que hacemos es que funciona como si fuera un contenedor de la vida real en los barcos. Y es que un contenedor es capaz de sobrevivir por sí mismo, tiene su propio entorno y sus propias dependencias. Quiere decir que en este contenedor de nuestro servicio Faker vamos a tener todo lo necesario para que aquí corra nuestra API de Flask, y a su vez vamos a crear un contenedor aparte que va a ser el de la base de datos. Estos contenedores, al ser múltiples servicios, lo que vamos a hacer es unificarlos en un solo archivo Docker Compose, que es una herramienta o un comando de Docker que salió para Docker. Y esta herramienta lo que permite es que ya tenemos un nivel de abstracción un poco más alto. Digamos, tenemos los contenedores y listo. Tenemos, en este caso vamos a tener 4 contenedores: el de API, el de la base de datos, el de Faker y el servicio web que va a exponer los datos hacia el cliente. Pero la pregunta es, ¿cómo gestionamos todos esos contenedores para correrlos? Porque pues podríamos hacerlo manualmente contenedor por contenedor, pero eso no es eficiente, y pues podríamos hacerlo mucho mejor usando Docker Compose. Entonces lo que vamos a hacer es que al final estos dos contenedores que vamos a crear en este video los vamos a unificar en un solo archivo Docker Compose, para que solo al ejecutar un comando se levante tanto el servicio de Faker como el servicio de base de datos. Listo, entonces vamos a comenzar. Lo primero es que, ya estando parados en nuestro directorio, vamos a activar el entorno virtual. Entonces el comando es source bin activate. Una vez activado el entorno virtual, como pueden ver, si ejecutamos el comando pip freeze, que sirve para ver qué librerías hemos instalado en este proyecto en particular, tenemos todas estas librerías porque instalamos Flask, y pues Flask a su vez trae todas una serie de librerías. Y también instalamos bueno, de hecho no tenemos más librerías por el momento. Entonces lo que bueno, y Faker, que pues esa sí es muy necesaria para la generación de los datos falsos. Entonces lo que vamos a hacer es que esas dependencias tenemos que de alguna forma enviarlas a un archivo, para que cuando creemos el contenedor, Docker sepa qué dependencias debe instalar en ese contenedor en específico para el servicio de Faker. Entonces vamos a ejecutar pip freeze, pero el resultado de este comando lo vamos a enviar a un archivo llamado requirements.txt, que las personas que ya han programado, ya han visto programación básica o han estado un tiempo trabajando con Python saben a lo que me refiero. Entonces ya con este archivo requirements.txt ya tenemos las dependencias para que Docker sepa qué tenemos que instalar al momento de crear el contenedor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí dentro de la carpeta de Faker
un nuevo archivo y lo vamos a llamar Dockerfile. ¿Sí? Este Dockerfile va a contener lo siguiente, va a contener la sentencia from y vamos a descargar la imagen de Python. Ya más adelante les voy a explicar qué es. Ahora, luego lo que vamos a hacer es un copy de todo lo que esté en este directorio hacia el directorio del contenedor. Luego lo que vamos a hacer es otro copy de requirements, del archivo requirements.txt que acabamos de formar, y lo vamos a pegar en la ruta /crs/app y lo vamos a llamar requirements.txt. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, esto de aquí es un punto aparte, por eso no sale en rojo. Luego vamos a decirle que el directorio de trabajo de este contenedor va a ser ese, y usr/crs/app. Luego de esto vamos a correr un comando con la sentencia run llamado pip install -r. De forma recursiva vamos a ir leyendo el archivo requirements y luego vamos a ejecutar el comando cmd, que nos permite ya pues ejecutar como tal el comando para nuestra aplicación Python. Entonces Python, y vamos a ejecutar faker-service.py. Listo, rápidamente, para los que no han visto mucho Docker. Entonces tenemos un archivo Dockerfile en el que vamos a definir la estructura o qué es lo que va a pasar en el momento de crear nuestro contenedor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El from lo que hace es irse al repositorio de Docker llamado Docker Hub, buscar una imagen base de Python que contenga Python como tal, para no tener que instalarlo. Una vez con esa imagen base, lo que hacemos es copiar todo lo que está en nuestro directorio actual, donde vamos a construir nuestra imagen Docker, que sería nuestro directorio actual. Copia todo lo que haya ahí en ese directorio, lo envía hacia usr/srs/app. Luego de eso, esto obviamente va a ser dentro del contenedor, no va a ser en nuestra carpeta de trabajo, va a ser, digamos que cuando él ya está dentro del contenedor, es otra área aislada del sistema. Ahora, lo que va a hacer Docker es que, bueno, listo, ya copiamos todo lo que hay aquí hacia una ruta ficticia del contenedor, hacia una ruta del contenedor. Luego vamos a copiar el requirements que está aquí en este momento hacia esa misma ruta, y luego vamos a definir que el directorio de trabajo de todo este proyecto va a ser esa ruta, y sobre esa ruta vamos a correr el comando pip install -r requirements. Prácticamente él va a hacer lo que nosotros estaríamos haciendo aquí, pero lo va a hacer de forma automática y lo va a hacer en un contenedor que va a estar aislado de todo el sistema. Luego, al final, necesitamos que de forma automática corra el comando python faker-service.py para que corra nuestra API de Flask. Y cuando eso suceda, si todo salió bien, esta API de Flask estaría corriendo en el puerto 5000, en el puerto 3000, perdón, en este caso, de nuestro equipo. Del contenedor, corrección. Listo, entonces digamos que como ya tenemos nuestro Dockerfile construido, ahora lo interesante sería entonces necesitamos crear un archivo Docker Compose en el cual vamos a crear también el contenedor de la base de datos. Entonces, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra raíz del proyecto y vamos a crear un nuevo archivo llamado Docker Compose.yml. Entonces, como para dar un ejemplo del servicio del contenedor, si nosotros corriéramos el contenedor, él tendría que estar corriendo en el puerto 3000. Entonces, el Docker Compose lo que vamos a hacer es unificar todos esos contenedores y decir a qué puertos de nuestra máquina deben apuntar hacia el contenedor. Esto ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero bueno, vamos por pasos. En este Docker Compose lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a decir que la versión, entonces vamos a agregar una etiqueta por defecto que es la versión 3, y vamos a agregar algo aquí llamado services.
En este services vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el servicio de base de datos. Database Service lo vamos a llamar. Entonces, nosotros vamos a instalar Postgres dentro de un contenedor, pero nosotros no tenemos que crear desde cero Postgres, porque eso sería muy complejo. Todos los archivos de Postgres, etcétera. Ya existen imágenes de Docker existentes de Postgres en el repositorio público de Docker Hub. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a nuestro archivo de Docker Compose que vaya hacia Docker Hub y descargue una imagen de Docker de Postgres que ya exista. Entonces aquí especificamos imagen Postgres. Entonces esto lo que hace es usar la última versión oficial de Postgres. Voy a ponerlo en inglés porque es mucho mejor. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que cuando nosotros creamos una imagen de algo en Docker, si nosotros borramos el contenedor y volvemos a crearlo, todo lo que hayamos hecho en ese contenedor no persiste. Es decir, la información no se guarda, todo es como si volviera a ser desde cero, a no ser que nosotros cambiemos ese comportamiento. Entonces, existe algo en Docker y es que nosotros podemos crear volúmenes. Para esto no es una clase de Docker, pero es como una explicación breve, ya que en este proyecto estamos enfocados en el proyecto de Python. Pero básicamente los volúmenes son como una especie de lugar de nuestra máquina que se comparte con el contenedor para que la información del contenedor se guarde en ese volumen, en esa parte de nuestra máquina. Y cada vez que uno borre y vuelve a crear el contenedor dice, hay un volumen que usted me está especificando en este archivo Docker Compose, voy a ver si allá hay algo de datos. Y entonces si hay algo de datos, va y los busca y el contenedor queda en el estado en el que quedó la última vez, por ejemplo en una base de datos. ¿Esto para qué? Para que cada vez que insertemos datos en nuestra base de datos, pues no se borren los datos. Cada vez que, por ejemplo, borremos un contenedor, porque pues uno puede borrar los contenedores por ciertos motivos. Puede ser que, por ejemplo, el contenedor se cayó, entonces uno lo que hace es borrar el contenedor, vuelve a crear otro y automáticamente ya el servicio debe estar arriba. Pero eso no quiere decir que los datos se tengan que borrar. Entonces, en este caso va a ir a buscar una imagen de Postgres a Docker Hub. Luego vamos a definir una etiqueta llamada enFile y él automáticamente nos dice, bueno, escriba el nombre del archivo. Esto va a ser un archivo .env que va a contener variables de entorno. Entonces en este caso vamos a decirle que ese archivo se va a encontrar en la carpeta Database PostgreSQL, que es la que tenemos aquí a nuestra izquierda, y que el archivo se va a llamar database.env, que va a ser un archivo con variables de entorno. Luego aquí vamos a escribir una etiqueta llamada volúmenes y vamos a decir lo siguiente, que en el directorio de database PostgreSQL vamos a crear un script llamado init.sql que va a apuntar al entry point del contenedor. El entry point es el punto de entrada del contenedor, en este caso de Postgres, y ese script va a ir a dar a una ruta específica de Postgres. Esto, los que saben Postgres y han usado bases de datos Postgres saben que en inidb.d se pueden ejecutar scripts al iniciar la base de datos. Al final lo que vamos a hacer es que vamos a enviar el script hacia ese lugar del contenedor de Postgres, y entonces cada vez que iniciemos la base de datos ese script se va a ejecutar. Pero ese script, ¿qué va a hacer? Ese script no va a ser la información que nosotros vamos a guardar, porque no tiene sentido guardar nuestra información en un .sql y luego ejecutarlo en la base de datos. Ese init.sql lo que va a hacer es que cada vez que creemos el contenedor de Postgres se va a crear la tabla que va posteriormente a almacenar los datos de nuestra aplicación web. Es decir, el contenedor se borró, se está creando por primera vez, entra al archivo init.sql y dice, hay una tabla que crear, que posteriormente les voy a mostrar la estructura de la tabla. Si esta tabla no existe en la base de datos es porque nunca se había creado el contenedor, por lo tanto créela. Esa va a ser la primera vez. Digamos que borramos el contenedor y lo volvemos a crear,
pues ya va a estar creada la tabla en la base de datos por un volumen que vamos a crear posteriormente. Pero en caso de que no lo esté, el script siempre se va a ejecutar la primera vez en la base de datos. Entonces aquí vamos a especificar un volumen para la información, por ejemplo para los registros que guardemos en la tabla. Y ese volumen se va a llamar database data, y ese va a ser en nuestra máquina. Ese volumen va a estar almacenado en nuestra máquina y va a apuntar a una ruta del contenedor, y esta ruta es varlib /PostgreSQL/data. Ahora, ¿por qué a esta ruta? ¿Yo cómo sé que era esa ruta? Pues porque en la documentación de Postgres podemos ver que la información en una base de datos Postgres, así la hubiéramos instalado en nuestra máquina o en cualquier servidor en donde esté, se guarda en esta ruta del sistema, en varlib PostgreSQL/data. Ahí se guarda la información. Entonces todo lo que pasa en database data lo vamos a reemplazar en esta ruta del contenedor cada vez que iniciemos nuestro contenedor. Entonces si la primera vez lo iniciamos, pues no va a haber nada, pero luego vamos a ir guardando datos. Si borramos el contenedor, puede que la información del contenedor se haya borrado, pero database data, que es el volumen, está en nuestra máquina, está almacenado por allá. Nosotros no podemos acceder pues de una forma normal, porque esa es la seguridad de Docker. Se puede acceder obviamente, pero pues no es la idea. Pero esa información está allí en nuestra máquina, de forma que si volvemos a crear el contenedor, él viene al Docker Compose y Docker dice: ah, listo, mira que hay un volumen que tú dices que se llama database data, pues vamos a buscarlo a ver si tiene información y lo vamos a reemplazar en el contenedor. Y claro, y cuando lo creemos nuevamente el contenedor, pues ahí va a estar nuestra información. Ahora, esto de puertos es muy importante. Lo que vamos a hacer es que tenemos que entender un concepto, luego lo tendrán que ver en otro curso, y es que los contenedores como tal es un espacio aislado del sistema, ¿sí? Entonces cada contenedor tiene su propio puerto, pero eso no quiere decir de que ese puerto sea el mismo puerto que yo tengo en mi máquina física. Cuando yo vaya al navegador y apunte hacia el puerto X, va a apuntar al mismo puerto del contenedor. No, para eso tenemos que especificar en qué puerto de nuestra máquina quiere que apunte hacia el puerto del contenedor. Entonces este puerto inicial es el puerto de nuestra máquina que está apuntando al puerto del contenedor. Son puertos diferentes. Recordar que el contenedor es como si fuera una máquina aparte dentro de nuestra propia máquina. Estamos hablando de tener un computador dentro de nuestra propia computadora. Y como es una computadora en sí, tiene puertos, tiene red, tiene todo, una dirección IP, tiene todo. Entonces necesitamos especificar esto, porque el momento en que yo corra el Docker Compose y la base de datos se levante, pues en ese mismo instante yo debería poder acceder desde un explorador de base de datos, desde mi máquina, debería poder acceder a la base de datos como tal. Entonces listo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una red en Docker, y la vamos a llamar AppTire, y al nombre del contenedor de esta base de datos lo vamos a llamar PostgreSQL Service, y listo. Eso de la red se los voy a explicar luego. Básicamente lo que permitimos es que lo que hacemos la creación de esta red es que todos los contenedores se puedan comunicar entre sí. Sí, estamos creando una red en la que nuestros contenedores se puedan conocer entre sí. Como lo dije, el contenedor es un espacio aislado, encerrado en sí mismo, que no conoce lo que hay por fuera, a su alrededor. Pero, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un servicio en un contenedor? ¿Yo cómo lo comunico con otro servicio de otro contenedor? Ejemplo, nuestras APIs. Porque como ya vimos, el requerimiento que tenemos es que web se comunique con API, luego API se comunique con Faker, y luego Faker inserte los registros en la base de datos y a su vez también los tiene que extraer para luego retornárselos a API, y que API pueda enviárselos a web y web pueda graficarlos en una tabla de Bootstrap. Pero entonces esto es interesante porque de forma por defecto no podemos comunicar los contenedores, no podemos comunicarlos entre sí, tenemos que especificarlo. Para esto he creado una red llamada AppTire, y cuando esté creando los otros contenedores voy a decirle que ese contenedor también pertenezca a esta red.
Con eso yo ya voy a poder referirme al puerto X de otro contenedor y voy a poder obtener respuesta de este mismo. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es que aquí ya tenemos el servicio de base de datos creado en nuestro Docker Compose. Voy a especificar aquí networks, que estoy creando una red y que es de tipo puente para poder comunicar los contenedores entre sí, y que voy a tener un volumen llamado database data. Entonces, con esto yo ya podría levantar un contenedor que contenga nuestra base de datos Postgres ejecutándose en el puerto 5432. Entonces, aquí en nuestra raíz, como ustedes ven, vamos a irnos a la raíz y vamos a ejecutar el comando docker compose app. Entonces, en este caso, miren que nos está saliendo un error y nos dice que el volumen en file, pues no tenemos esto creado todavía. Esto es interesante porque obviamente no hemos creado nada dentro de la carpeta de base de datos Postgres. Entonces, en esta carpeta, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un archivo llamado database.m y necesitamos un archivo llamado init.sql, que es el script que se va a ejecutar cada vez que la base de datos inicie. Entonces, vamos a hacer algo. Nosotros tenemos nuestro servicio de Faker. Voy a correrlo normal, no tenemos Docker todavía, estamos corriéndolo simplemente. Vamos a ir al link de nuestro servicio y vamos a ir aquí a crear registros. Como ustedes ven, pues nos retorna esto, ¿cierto? Ahora, lo interesante aquí es que pues todos estos necesitamos crear una tabla en Postgres, SQL, bases de datos, crear una tablita en donde simplemente podamos almacenar estos datos. Entonces, miren que por ejemplo podríamos pensar en una tabla que contenga lo siguiente: la llave primaria puede ser un ID que sea tipo serial, que vaya aumentando 1, 2, 3 cada vez que se inserta un nuevo registro, y de resto miren que todos los datos son tipo varchar, o sea serían un string, porque el grupo de sangre es B negativo, tenemos compañía que eso es un string, miren que esto es interesante porque current location es una lista que contiene coordenadas geográficas. Entonces aquí ya hay un pequeño obstáculo. Tenemos job, que es social researcher, que eso es un string simplemente. Miren que acá tenemos un string y acá tenemos un string. Entonces lo que podemos hacer es no complicarnos por ahora y crear una tabla simplemente que se llame profile, en donde tengamos esa tabla, podamos crearla. Entonces voy a abrir un script de SQL aquí. No tengo una base de datos como tal, voy a abrir la de Postgres normal que viene con el servicio de Postgres común y corriente, ¿sí? Y listo. Entonces vamos a intentarlo. Voy a escribir create table profile ID. Voy a especificar el ID que es serial. Vamos a escribir acá ID serial. Vamos a decir job, que va a ser un varchar de 150. Luego vamos a decir que la compañía, que es el segundo campo, va a ser varchar 150. Esa es la longitud máxima del varchar, creo, no estoy seguro, me corrigen si en la documentación dice otra cosa, pero creo que es suficiente como para ese campo. Tenemos un SSN que es 150, también lo podemos fijar. Tenemos una residencia que es un varchar de 150. Ahora, current location, que es un arreglo que contiene las coordenadas. Lo voy a definir como una columna tipo JSON, de tipo JSON-B. Y luego vamos a tener que hacer ahí un truco para acomodar ese valor dentro de un JSON aquí en esta columna. Luego tenemos blood group.
grupo de sangre, y lo vamos a hacer un varchar de 150, y pues cerramos aquí y acá le ponemos un punto. Ahora estoy ensayando esto para saber que el DL está bien en una base de datos que tengo aquí en Postgres corriendo, que es la que se instala por defecto en las máquinas cuando instalamos Postgres. Pero pues este script va a ejecutarse en la base de datos del contenedor en su momento cuando se cree. Bueno, aquí yo ya tenía creada esta tabla porque seguro ya estaba ensayando, no recuerdo si lo había creado aquí o en otra. Miren que ya el DL sirve, o sea, el DL es correcto. De hecho voy a borrarla para que vean que se ejecuta correctamente este script. Entonces aquí creamos la tabla. Nos dice que todavía no existe, pero porque tenemos que actualizar nuestro esquema. Y miren, aquí tenemos nuestra tabla. Esta columna es de tipo JSON y bueno. Entonces ya sabemos que el DL está bien. Lo que hacemos es que este script lo vamos a pegar en el archivo .sql que vamos a ejecutar cada vez que inicie la base de datos. Detenemos nuestra aplicación y listo. Ahora en nuestro database.em lo que vamos a hacer es que vamos a especificar las credenciales de nuestra base de datos. En este caso he tomado esa imagen de Postgres y de acuerdo a la documentación pues tiene estas credenciales. Entonces pues nada, simplemente cuando vayan a descargar las imágenes de Docker miren qué credenciales tiene, o si es la imagen de por defecto de Postgres, que es la del Pine, que no he usado esa, pues esa es Postgres y la clave creo que era admin, no recuerdo, pero bueno, en este caso vamos a utilizar estas credenciales. Luego de esto pues ya simplemente deberíamos poder ejecutar esperemos que no saque ningún error. Nos vamos a la raíz y ejecutamos docker compose app y nos dice que hay un problema y el error que está saliendo es porque ya en nuestro volúmenes especificamos enfile, pero no, esto no es necesario porque me equivoqué escribiéndolo aquí. Ya el enfile está configurado arriba. Ejecutamos docker compose app, tenemos un error. Ok, es que tenemos contenedores ya corriendo con ese nombre, pero entonces yo como ya tenía aquí en nuestra consola ejecutamos docker ps-a, ya tengo unos contenedores de esto corriendo, entonces lo que voy a hacer es borrarlos. Docker rm docker ps-aq para borrar los contenedores, ya los borré. Y creo que también el servicio de Postgres voy a tener que detenerlo, porque si ya tenemos el puerto ocupado, bueno, vamos a intentarlo de esta forma. Entonces volvemos a ejecutar docker compose app, nos dice que también tenemos un error. Docker entry point init debe ser una ruta absoluta. Al parecer el error lo tenemos es en esta ruta, porque esto debe apuntar a slash, ya que es una ruta absoluta. Volvemos a ejecutar docker compose app. Nos dice que no puede, porque el puerto ya está siendo utilizado por mi servicio de Postgres, que yo tengo Postgres instalado. Entonces lo que debo hacer es systemctl sudo systemctl postgresql stop, ¿sí? O bueno, no recuerdo el comando para ejecutamos systemctl stop, bueno, systemctl postgresql stop. Vamos a pegar esto aquí y vamos a ejecutar la contraseña. Listo, ya hemos detenido el servicio de Postgres de nuestra máquina y ahora sí ya podemos levantar el contenedor. En este caso ya lo hemos levantado y nos dice pues que, como pueden ver los logs, está corriendo la base de datos. Si ejecutamos docker ps podemos ver que hay un contenedor que apunta en nuestro puerto de la máquina hacia el puerto del contenedor. Y si vamos acá y vamos a la base de datos, que creo que ya la tengo aquí, bueno, voy a crear una nueva conexión para que puedan ver cómo.
Localhost, la base de datos, ¿cómo se va a llamar? Pues eso lo tenemos especificado en el database.m. Se va a llamar Rainbow Database. Y luego de eso el usuario se va a llamar de esta forma. Y luego de esto la contraseña va a ser esta. Y listo, probar conexión. Nos dice que se conectó correctamente. Finalizar. Si entramos a esta, voy a eliminar estas otras dos bases de datos que son la misma, por la misma conexión, pero bueno. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a entrar a la base de datos, pues si no me quiere borrar, que bueno, le está dando que no. Aquí vamos a dar aquí, listo. Si entramos ya debería estar creada la tabla. Y como ven ya estaba creada la tabla profile. Si vamos acá a nuestra consola y escribimos docker volume ls, vemos todos los volúmenes que yo tengo creados en mi máquina. Y miren que por ejemplo aquí está docker compose database data. Él le pone este docker compose por defecto. Aquí sería donde se va a almacenar nuestra información si llegamos a crear registros o algo. Y si borramos el contenedor, pues la información va a quedar allí. Entonces, si por ejemplo, no sé, vamos a ingresar aquí un ID, bueno, esto le podemos poner X nombres, esto tiene que ser un tipo JSON, listo, ya tenemos un registro guardado. Si detenemos el contenedor, vamos acá y damos control C de salir, y acá damos docker ps, el contenedor ya no está. Si volvemos a ejecutar docker compose app, volvemos a levantar el servicio de Postgres, volvemos a entrar aquí, vemos que la información no se pierde. ¿Qué pasaría si paramos aquí esto, vamos acá y damos docker ps-a para ver los contenedores que no están ejecutándose y lo borramos, docker rm, y podemos pasarle el ID del contenedor si queremos. Eliminamos el contenedor y volvamos a ejecutar docker compose app para que lo vuelva a crear, docker compose app. El servicio de Postgres se vuelve a crear y como vamos a ver, volvemos a entrar a la tabla y sigue la información, y es por el volumen que se ha creado en el sistema para guardar todos los datos. Ya tenemos un contenedor corriendo de base de datos. Ahora lo que necesitamos hacer es conectar nuestro algoritmo en Faker o bueno, nuestro servicio en Python con esa base de datos para empezar a hacer consultas y inserciones en la base de datos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función. Bueno, vamos a cerrar todo esto. Ya tenemos el contenedor de la base de datos construido y ya tenemos el Dockerfile de Faker. Bueno, ahora algo interesante sería en este mismo Docker Compose configurar el servicio de Faker para que ya no solo tengamos un contenedor corriendo acá cuando vemos docker ps, sino que hayan dos contenedores, y luego en el próximo video los podemos conectar los dos, es decir, aquí en Faker, en Python, empezar a configurar la base de datos para poder hacer inserciones a la base de datos y etcétera. Entonces aquí en los servicios del Docker Compose lo que vamos a hacer es que vamos a especificar el servicio Faker. Entonces al mismo nivel de database service, aquí vamos a escribir Faker-service. Vamos a especificar un parámetro llamado restart, que lo que va a hacer es que cada vez que ocurra algún error por alguna razón de la API, trate de reiniciarlo una vez el servicio, y si no, pues en ese caso sí falla. Vamos a especificar que la construcción del servicio sea a partir de la carpeta Faker, la cual contiene todos los elementos es decir, este byte va a ir al directorio Faker y va a buscar el Dockerfile, que va a descargar la imagen de Docker y va a ejecutar el comando pim install -r y etcétera, y va a instalar todas las dependencias. Este byte siempre recibe una ruta en donde va a haber un Dockerfile. Luego vamos a especificar un volumen, y ese volumen va a ser toda la información
que esté en nuestro directorio actual de Faker y que la pegue en /usr/src/app en nuestro contenedor, que eso es lo que especificamos en el Dockerfile. Es decir, de ahí va a tomar, ahí es donde Docker va a tomar el servicio, porque ahí están todos los archivos de Python. Luego en los puertos vamos a definir que el puerto 5000 de nuestra máquina esté apuntando al puerto 3000 de la máquina del contenedor. ¿Esto por qué? Porque en el servicio de Faker vemos que está corriendo en el puerto 3000. Si yo no le pusiera esto cuando corra el contenedor, no podría acceder desde el navegador al puerto 3000, porque ese 3000 sería el del contenedor, pero en nuestra máquina no sabríamos qué puerto sería. Por eso el 5000 apunta al 3000 del contenedor. Luego, para que este servicio se pueda comunicar con la base de datos, entonces Networks en la red del contenedor debe especificarse a qué red pertenece. En este caso pertenece a AppTier, y ese AppTier es la que comparte la red con la base de datos. Entonces, de esa forma vamos a poder comunicar los dos contenedores. Ahora, hay un parámetro interesante y es este depends on, y es que este servicio no va a iniciar, o bueno, no se va a poder llevar a cabo si este servicio acá no se inició correctamente. Y es cierto, porque Faker es el servicio que va a obtener los datos de la base de datos y se los va a enviar a API. Es el que principal después de la base de datos. Entonces depends on, vamos a decir que depende del servicio Database Service, que ese es el nombre del servicio que especificamos acá arriba, Database Service. Una vez hecho esto, vamos a ponerle un nombre al contenedor que va a ser container name, y se va a llamar servicio de datos falsos. Y listo por este servicio. Entonces, si corremos este Docker Compose nuevamente, vamos a escribir Docker Compose App. Él dice construyendo servicio Faker. Entonces miren que él empieza a ejecutar todas las rutinas que hay dentro del archivo Dockerfile. Va a Docker Hub, busca la imagen de Python, copia los archivos de Faker hacia el directorio. Bueno, en este caso ahí cometí un error, porque este BEM es el directorio, el entorno virtual, no debería ser copiado hacia el contenedor. Entonces voy a detener esto aquí, voy a eliminar todos los contenedores. Sí, Docker RM, primero Docker Stop, porque debe haber contenedores corriendo. Docker PS-AQ. Eliminamos los dos contenedores. Miren que ya hay dos contenedores, el de base de datos y el de Faker. Y luego Docker RM y borramos los contenedores. Docker PS-AQ. Los borramos. Este BEM que está aquí, tenemos que borrarlo. Entonces en este caso pues vamos a simplemente a borrar, vamos a desactivar, deactivate, nos salimos del entorno virtual y simplemente eliminamos esta carpetica. Y como ustedes pueden ver, si yo corro el Docker Compose App, pues entonces ya podríamos escribir Docker PS y tenemos dos servicios corriendo en nuestros puertos físicos. Si vamos al servicio Faker, si deberíamos ir al puerto 5000 de nuestra máquina y poder visualizar el servicio. Entonces si yo voy aquí y escribo http:/localhost y me voy al puerto 5000, me dice que not found, pero si me voy a crear registros debería responderme un archivo JSON. Como ustedes ven, me responde un archivo JSON y pues la base de datos sigue funcionando común y corriente. Entonces, para efectos del video, simplemente el entorno virtual que teníamos aquí en Faker lo voy a crear nuevamente y lo voy a activar. Activate.
y voy a instalar las dependencias. ¿Sí? Voy a instalar las dependencias y pues como estamos ahora, estos contenedores pues los vamos a, ya no deben estar corriendo. Esto para el fin de que cuando ya tengamos el servicio listo, que sepamos que está corriendo en nuestra máquina, entonces ahí sí vamos a editar el Dockerfile o eliminamos el entorno virtual cuando ya estemos seguros de que este código esté bien hecho, ya que pueden surgir nuevas librerías y se va a modificar el requirements, aunque esto no debería ser problema porque lo podríamos hacer de dos formas, así como lo estoy haciendo, o directamente con el servicio de Docker corriendo, con el Docker Compose, ya que si editamos el código pues también deberíamos parar los contenedores, volver a correr Docker Compose App y listo. Pero prefiero hacerlo de esta forma. Y en el próximo video lo que vamos a ver es cómo unir este servicio Faker para poder insertar esos datos falsos en la tabla que acabamos de crear acá.